Bienvenidos al estudio número 15 del libro de Hebreos. Estamos en capítulo 11, estamos terminando capítulo 11 y por esa razón voy a decir, si no han visto las primeras dos partes de capítulo 11, por favor vuelve atrás antes que ver esta parte. Busca la parte 13, 14 y ahora 15 son el capítulo 11, que es un capítulo clave en la Biblia, conocida como el capítulo de la fe. Y vamos a continuar lo que miramos antes, las personas que miramos antes, ahora vamos a continuar. La semana pasada miramos a la vida de Abraham, Isaac, Jacob y José. Hoy vamos a comenzar con Moisés. Y tengo bastante para compartir, pero quiero asegurar que cada persona que es nombrada aquí, tú te das cuenta quién son. Bien, vamos a comenzar con versículo 23 y hasta el 40. Hoy 23 hasta el 40. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. A disfrutar, sí. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenían la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Bueno, vamos a parar ahí. Todo esto es acerca de Moisés. El primer versículo habla de la fe de los padres de Moisés. Que cuando él nació había un edicto, la ley era que todo varón israelita que nació tenía que ser echado al río Nilo. Y tenía que morir ahogados o cocodrilos o lo que sea, pero tenían que tirarlos para matarlos. Y los padres tienes que saber que los israelitas eran esclavos en Egipto en ese tiempo. Y los padres de Moisés lo escondieron porque ellos vieron algo especial en él. Yo leo eso y yo voy, casi todos los padres ven algo especial en su hijo, pero en este caso ellos lo escondieron por 3 meses, pero ya a los 3 meses no lo podía esconder más. Estaba haciendo demasiado ruido. Espero que era demasiado fuerte sus gritos para esconderlo. Y en una forma, su mamá siguió el edicto en una forma, porque lo puso en el río, pero lo puso en una canasta hecha para no inundarse, que era como un barco, una canasta, un barco canasta. Y ella puso su fe en Dios, que Dios iba a cuidar a su hijo, porque esa canasta no iba a evitar cocodrilos que vinieran por ahí y lo mataban, pero ella lo puso a su hijo en el Nilo, en el río,
Ujú. Pero la hija del faraón, la princesa egipta, ah, parece que no tuvo hijos. No nos dice que no tuvo, pero cuando ella vio este bebé en una canasta en el río, am, lo sacaron y ella lo adoptó. Ahora, no sabemos si ella supo en ese momento que él era un varón israelita. Si lo supo, no le importó. Y eso es porque pienso que no tuvo hijos, que si eso era la verdad. La otra cosa que pudo haber sido lo que ella pensaba era que el dios del río le había dado un hijo. Respuesta a sus oraciones. Cualquier forma, ella adoptó a Moisés y él se crió en el palacio del faraón, bien educado con todos los otros jóvenes en el palacio, um, criado para tener un lugar importante en el gobierno, siendo el hijo de una princesa. Si él hubiera escogido quedarse ahí, después de conocer que era israelita, a lo mejor hubiera tenido una vida bastante fácil, hubiera tenido un lugar en el gobierno, lo que sea, y hubiera llegado hoy en día a ser desconocido, porque cuántos de esos gobernantes pequeños se conocen los faraones, pero no los otros en la familia. Pero él, cuando supo que era israelita, decidió ser israelita. Ahora, voy a decirlo ahora, él no era perfecto, porque él fue huyendo de Egipto porque mató a alguien. Mató a un egipcio que estaba pegando a un israelita esclavo y lo mató al egipcio. Él fue y huyó. 40 años estuvo fuera de Egipto, pero volvió cuando Dios lo llamó con la zarza ardiente. Esa historia todo se encuentra en el libro de Éxodo. Él puso su fe en Dios y él regresó a Egipto y siguió la voluntad de Dios. A veces yo pienso cómo hubiera sido si él hubiera puesto su fe completamente en Dios 40 años más temprano y no hubiera matado ese egipcio, no recuerdo cuál es. No sabemos. Puede ser que Dios tenía planeado que los israelitas hubieran sido libertados 40 años, 30 años más temprano de lo que ocurrió, pero como Moisés fuera, puede ser que Dios quería que él creciera en su fe en esos años y lo separó de Egipto para enseñarle. No sabemos, pero esa es una de las cosas que yo siempre digo cuando estás estudiando la Biblia. Deje que las preguntas llenen tu mente, porque la verdad es que a veces unas preguntas hay cómo resolverlas en otras partes de la Biblia. Se puede ir estudiando y conociendo cosas. Yo siempre tengo preguntas que me meten en la mente y puede ser que no voy a saber en esta vida. Puede ser que le pregunto a Dios cuando estoy cara a cara con Él. Hubiera sido más temprano si o estaba en el horario tuyo, porque la verdad es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero a veces nosotros tardamos en poner nuestra fe en Dios y yo siempre he pensado, si hubiera hecho más temprano en la vida, ¿qué hubiera hecho Dios conmigo en una forma diferente? ¿Cómo sería diferente mi vida?
No sé, pero sí sé que del momento que yo me entregué a él comenzó con un plan para mí y todavía lo sigue y él tiene un plan para ti. Eso lo sé por seguro. Él tiene un plan para cada humano en esta tierra. El problema es que no todos le dan, ponen su fe en él y ponen su vida en él y siguen ese plan que Dios tiene para ellos, para ti. Vamos a seguir porque eso es, y también habló de la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Si no sabes de qué se trata eso, el año pasado cuando COVID comenzó, yo grabé un ceder mesiánico. Puedes buscar en la misma página de YouTube, ceder mesiánico. Y ahí aprenderás toda esa historia de ese acontecimiento de Pascua, en la Pascua original. Ahora, vamos a continuar con versículos 29 al 31. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Y paramos ahí. Ok, so tenemos el pueblo de Israel saliendo de Egipto por el Mar Rojo como tierra seca. Pasaron 40 años en el desierto, entonces entran a la tierra prometida y la primera ciudad de Jericó. Ellos siguen lo que Dios le había mandado y las murallas caen y ellos toman control de la ciudad y todos están destituidos, todos lo matan, todos menos a Rahab y su familia que están en su casa donde ella había escondido a espías israelitas. Ahora, ese cuento se encuentra en el libro de Josué. Si quieres ver esa historia, busque el libro de Josué. Pero a Rahab, interesante su vida, porque cuando están salvos ella y su familia, la Biblia nos dice que ellos fueron y vivieron en tiendas de campaña fuera del campo de Israel. ¿Por qué? Porque eran paganos y no podían estar con el pueblo de Dios porque eran paganos. Pero luego dice que después de un rato ellos sí entraron a vivir en el campo de Israel. ¿Qué significa eso? Significa que ellos habían escogido, hecho la decisión de aceptar a Dios como el verdadero Dios y el único Dios. Y fueron adoptados, entraron a la familia, la religión, la nación de Israel y llegaron a ser judíos adoptados. Y con eso, porque pusieron a Dios como su único Dios, podían entrar y vivir entre los israelitas. Ahora, ¿qué más sabemos acerca de Rahab? Ella se casó con un israelita, un judío, y tuvieron un hijo. Y el hijo se llamó Boz. Y Boz. Luego se casó con una joven, una mujer llamada Ruth. ¿Qué sabemos de Rahab y Ruth? Bueno, déjame buscar el lugar del libro de Ruth, porque Ruth dijo algo y quiero leerlo, pero antes de eso, Rahab, cananita, pagana,
Ruth, moabita, pagana. Rahab escoge a Dios como su único Dios y acepta a Dios y la promesa de Dios. Pone su fe en Dios y Dios la acepta a su nación. Y ella tiene un hijo. Y el hijo se casa con Ruth. ¿Una moabita pagana? No, no, no. Comienza su vida así. Pero en un punto ella llega a decir a su... es viuda, su suegra es viuda, pero su suegra va a volver a Israel y de Moab. Y Ruth le dice a ella, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth escoge a Dios, pone su fe y confianza en Dios como su único Dios. Y ella llega a ser la abuela del rey David. Tú sabes, David, Goliat, sí, ese David. Y con eso, Rahab ahora es la bisabuela de David. Rahab, antes pagana. Ruth, antes pagana. Ahora son adoptadas en la familia de Dios, en la nación de Dios, y llegan a ser antepasados de Jesucristo. Esto es las historias de estas dos. Dios puede usar y aceptar y levantar y usar para más gloria que tú puedes imaginar. Simplemente cuando tú pones tu fe en Él y sigues la voluntad de Él. Cuando tú haces eso, no hay nada que Él no puede hacer por medio de ti y contigo. Pero tienes que poner tu fe en Él, como ella lo hizo aquí, Rahab. Ahora, vamos a seguir. Versículos 32 al 34. En este lugar se va a nombrar un montón de personas. Y vamos a volver y mirar a cada una para asegurar que tú sepas de quién habla. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¡Wow! Mira todo esto, lo que estas personas hicieron. ¿Quiénes son estas personas? Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. Los cuatro son nombrados en el libro de Jueces. Hice un estudio del libro de Jueces este año pasado. Si no has visto eso, les invito a buscar el playlist para Jueces, el libro de Jueces. Y era extensivo porque es bastante largo el libro de Jueces, pero muy interesante. Muchos diferentes jueces que se encuentran ahí. Gedeón, Sansón y Jefté eran jueces. Barak no era. Él era en el tiempo de la juez, Débora, y nos dice que Débora era profeta y juez. Cuando ella fue a Barak, le dijo, Dios me ha dicho que tengo que decirte que reúne a un ejército porque Dios te va a entregar el ejército de el que nos está invadiendo. Ahora, esos cuatro nombres, esos Gedeón, Barak, Sansón y Jefté, ninguno era persona perfecta. Ninguno. Gedeón dudaba.
dudaba, tenía miedo del enemigo, dudaba que era realmente Dios que le estaba diciendo lo que él estaba diciendo. Um, Barak también no tenía, al comienzo no tuvo fe suficiente, porque cuando Débora vino y le dijo, mira, Dios quiere que tú levantes un ejército para ir y ganar sobre este enemigo de otro rey, Barak dijo, bueno, lo haré si tú vas conmigo. Ok. ¿Con, ¿Con quién estaba poniendo su fe? ¿En Débora o en Dios? Pero finalmente lo puso en Dios. Pero no era su primer pensamiento. Sansón, si sabes la historia de Sansón, él tenía un problema con las mujeres. Él escogía mal, bien mal, y le llevó hasta la muerte por caer por una mujer demasiada la que le traicionó. Tenía problemas, pero tenía fe en Dios. Um, Al fin de su vida, lo último que hizo era pedir en oración a Dios, deme la fuerza que necesito para tumbar este templo, para enseñar a todos quién es el verdadero Dios. Y eso es como murió. Jefte, él era hijo de una prostituta y sus medio hermanos, los hijos de la esposa, lo echaron de la ciudad. Dijeron, no eres parte de la familia, vete de aquí. Y él fue a otra parte de otro lugar y comenzó a vivir como, bueno, la verdad es como casi como un ladrón. Uh, Tomaban, sí, atacaban personas que estaban pasando por la calle, la carretera, y él era, hacía su vida, así era su vida. Era ladrón, le gustaba pelear, le gustaba y se metía en líos así todo el tiempo. Y entonces Dios le llamó a dirigir un ejército a ganar, combatir contra otras naciones que estaban esclavizando a Israel. Y él lo hizo, pero era tan rápido, hablaba, prometía sin pensar, y por causa de eso murió su hija. Ajá. Personas que no eran perfectos, pero cuando ponían su fe en Dios, Dios lo usó en una manera más fuera de la imaginación. Y cuando yo leo algo así, yo veo los nombres ahí y yo voy, si Dios pudo usar a estos, ¿qué puede hacer contigo? ¿Qué puede hacer conmigo? Porque no soy perfecta. ¿Eres perfecto? No dudo. Pero Dios no está buscando perfección. Él es el que perfecta. Nosotros tenemos que entregarnos a Él para que Él pueda perfeccionarnos poco a poco, pero Él nos puede usar en el momento, si estamos dispuestos a dejarle. Entonces sigue hablando de David y Samuel. David, otra persona que tenía muchas faltas. Ay, era alguien que tenía tanta fe en Dios, pero como hombre fallaba. Causó la muerte del esposo con la mujer que estaba teniendo una relación adúltera. Tuvo una relación adúltera. No era una persona perfecta, pero su fe era en Dios. Y Dios hizo muchas cosas por medio de él. Y
pidió, pidió perdón cada vez que se dio cuenta que había hecho algo. Él no quería ser esa persona. Él quería ser perfeccionado. Y yo creo que Dios sí lo hizo poco a poco. No era perfecto, pero Dios lo usó. Entonces llegamos al nombre Samuel. Samuel, no hay nada que yo he leído contra Samuel. Y eso me hizo pensar, de todos los que han sido nombrados en este capítulo, hay otros así. Y hay Abel y Enoc, los primeros dos. No hay nada. La Biblia nos dice que ellos, déjame ver, que Dios, que okay. Testimonio de haber agradado a Dios, agradaban a Dios, Abel y Enoc. Pero entonces tenemos a Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, todos, ninguno de esos eran una persona perfecta, fallaban, pero tenían fe en Dios y Dios los usó. Entonces llegamos a José y no creo que hay nada malo escrito contra José. Cuando eran joven y tenían esos sueños y estaba diciéndolo, explicándolos a sus hermanos, no sé si él estaba explicándolos con un poco de orgullo, que yo voy a estar encargado un día, o que era tan inocente que no se daba cuenta que estaba haciendo sus hermanos muy celosos de él. No sé, no se sabe si simplemente no se daba cuenta. Pero eso es la única cosa que leo que pudo haber sido una falta de carácter pequeña. Pero no hay nada dicho contra él. Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jeftá, David, todos tenían algo que no estaba bien. Pero Samuel llegó a otro que yo no recuerdo nada escrito en la Biblia contra Samuel. Él era el último juez, era profeta, ayudaba en el tabernáculo, no era sacerdote, puede ser que era levita, pero su mamá había prometido a Dios que si él le diera un hijo, que ella lo entregaría a Dios. Lo hizo y Samuel se crió en el tabernáculo, ahí ayudando así, pero era el último juez y era profeta. Era él, Samuel, quien ungió los primeros dos reyes de Israel, Saúl y David. Buena persona. Pero entonces el resto de esos versículos, esa porción que leí, habla de que por medio de fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¡Huya! ¿De quién están hablando en eso? Porque no están nombrando quién hizo qué. Pues encontré, por supuesto en inglés, porque no está en inglés, donde están hablando, es
un estudio que usa las palabras en griego y lo que significa la palabra en griego, y entonces habla de ello. En capítulo 32, que no, no quiero 32. No, sí, 32 es la que nombra a todas las personas. 33 es la que comienza así. Es el que dice que está hablando de la conquista de Canaán por Josué y las victorias de David. Habla de justicia de los jueces y reyes. También especialmente el juicio de Salomón, que ejecutó juicio y justicia. Pues expresiones, era cosas temporales contra cosas espirituales. Promesas espirituales es lo que ellos estaban buscando más que ¿cómo se dice? Las cosas temporales y temporal. Entonces, versículo 34, que habla de cosas que ocurrieron con David, Elías, Eliseo, Ezequías, Sansón, David y también los macabeos. Y voy a hablar de los macabeos en un momentito cuando leo un poco más adelante. Cosas que sucedieron con Josué y los jueces y David, y sigue así. Pues entonces llegamos al versículo 35 donde habíamos parado, y voy a volver a esto en un momento. Pero quiero que sepan que cuando el autor está escribiendo esta letra, esta carta, él está escribiendo a judíos que han aceptado a Cristo, pero se criaron judíos, eran niños judíos. Ellos conocen todas estas historias, porque eso es lo que se enseña a judíos, es lo histórico de ellos, la historia de los judíos, de Israel. Y los que están leyendo, escuchando esta carta, ellos saben, yo lo estoy leyendo para que nosotros sepamos de quién están hablando, pero esto es algo que para los que leen hoy en esta carta por primera vez, los hebreos, ellos saben de qué habla. Ellos están, oh sí, recuerdo esta historia. Sí, eso ocurrió, fulano, ese profeta hizo eso, y sí. Para nosotros no son las historias necesariamente que hemos oído. Ahora vamos a mirar el 35 al 38. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieron en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados y aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y por montañas, por cuevas y cavernas. Ahora, por cierto, no nos han dicho de quién hablan. Pero todos estos acontecimientos ocurrieron a personas que estos hebreos... sí, recuerdo esa historia. Recuerdo eso. Ay, sí, que era horrible eso, esa historia. Comienza lindo. Habla de
mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, a sus hijos. Dos mujeres que vinieron a mi mente, y aquí está, una que era de Sarepta y una que era Shunamita. Y sus hijos fueron resucitados por Eliseo creo. Pero también habla de cómo torturaron a personas, y muchos de esos ejemplos de tortura eran hechos a los israelitas, los judíos, durante el tiempo de los macabeos. Macabeos era una familia, el apellido de una familia judía, y vivían en un tiempo cuando Israel estaba bajo el gobernante, un gobernante griego, que eran descendientes de uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió, sus 4 generales separaron el mundo conquistado en 4 porciones, y uno tenía el poder sobre Israel y los judíos. Y era un tiempo muy horrible, muchas torturas, matanzas, mucha, bueno, como dijeron, las cosas que hicieron. Habla de algunas de estas torturas eran que fueron describidos por el escriba Eleazar, y de los 7 hermanos. Los 7 hermanos son los macabeos, que cuando habla de una mejor resurrección, no está hablando de la resurrección de los hijos de las viudas, pero la resurrección que nosotros estamos esperando, la real resurrección, que están dispuestos a pasar por todo esto, fijándose, poniendo su fe en esa resurrección. Estaban dispuestos a morir porque tenían fe en esa resurrección. Fueron torturados, tormentados, 7 hermanos y su mamá, tormentados, azotados. Trajeron el segundo hijo y lo hicieron, después de él el tercero, y lo hicieron, y torturaron al cuarto en la misma manera. Y buscaron los amigos de Judas, y él tomó venganza sobre ellos y se rió de ellos. Habla de José, Micaías, Jeremías, Ananías, Zacarías, Jeremías otra vez, Isaías, la muerte de Isaías. Todo esto, aquí esos son nombres, y para nosotros son muchos nombres y no voy a recordarlas, y esto está bien, pero darte cuenta que cuando están hablando de estas torturas y estas personas con fe tan fuerte en Dios, están hablando de personas, verdaderas personas, no solamente una imagen. Bueno, si esto es, si te están persiguiendo, puede ser que eso están dispuestos. No, están hablando de personas verdaderas que pasaron por esto para Dios, en el nombre de Dios, con la esperanza de esa segunda resurrección, de esa primera resurrección, segunda vida, poniendo su fe tan fuerte, tan fijo en Dios, el ejemplo para nosotros. Y entonces al final del capítulo, versículos 39 y 40, me recuerda de versículo 13, y voy a leer 13 después de leer esta. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe,
ninguno de ellos vio el cumplimiento de esa promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Dios preparó algo mejor para ellos y para nosotros, y eso era Jesucristo, salvación completa, salvación perfecta. Eso era lo que Dios tenía planeado y no era tiempo todavía para ello. Ellos murieron con la esperanza, y aquí en versículo 13 nos lo dice así también. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ellos tenían fe en Dios. ¿Tienes fe en Dios? Esta es la fe que Dios está buscando. Esta es la fe que Dios puede usar. Esta es la fe que puede crecer en nosotros cuando ponemos poca fe en Dios y entregamos nuestra vida a Él y decimos, quiero más fe. Tengo fe, quiero más fe. Haga tu obra en mí, Señor. Esto es mi esperanza para ti, a reconocer que en este capítulo es puro acerca de la fe, poniendo tu fe en Dios. Y el primer paso es poner ese poquito fe que tienes, póngalo en Dios. Y entonces pide que Él crezca tu fe. Y lo hará. Lo hará. Lo ha hecho. Y lo está haciendo. No dejes que tú te caes ahí al lado simplemente por no poner ese primer paso adelante, poniendo tu fe en Dios, en la salvación que viene de Jesucristo, en la vida y el plan que Dios tiene para ti, porque Él tiene un plan para todos. Él tiene un plan para ti. Ponga tu fe en ello. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga a ti y a tu familia en esta semana. Hasta la próxima. Solamente nos quedan 2 capítulos en Hebreos y van a ir bastante rápidos porque este capítulo era el capítulo clave de este libro para nosotros. Hasta la próxima. Chao.